laboró como Frente del Monte en diferentes posiciones y países en las áreas de investigación, aseguramiento de calidad y operaciones en Latinoamérica. Tiene experiencia en investigaciones, asistencia técnica en el cultivo de palma de aceite. De su trabajo en Palmatica, se unió a Ceradis Crop Protection en el 2015 y se ha desempeñado como gerente comercial para la región desde entonces, hoy en día. Muchísimas gracias para todas las personas que estaban conectadas, gracias a las personas que se conectan, gracias por hacer parte de Expo Agrofuturo Digital. Señor Douglas, ya te paso el rol de presentador y el público es tuyo. Buenos días, creo que me escuchan y me ven bien, ¿no? Bueno, a mí no, a la presentación me refiero. Sí, Eh, señor, ahí se ve perfecto. ok, excelente, buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a Expo Agrofuturo por la oportunidad de poder compartir un poquito del conocimiento que tenemos nosotros como empresa, como Ceradis Crop Protection, y la idea es transmitir algo de ese conocimiento a ustedes. Obviamente en 40 minutos es un poco difícil abordar todos los temas que se requieren, pero obviamente quedamos a la disposición para cualquier consulta posteriormente durante la sección de preguntas y respuestas, y obviamente después en cualquier momento estamos a su disposición también. La idea de hoy es presentar el uso de fosfitos en el manejo integrado de enfermedades. Como ustedes lo conocen, los daños provocados por plagas y enfermedades han afectado a los agricultores desde el inicio de los tiempos, desde que se comenzó a producir alimento. Y obviamente esos daños pueden ser económicos, donde vamos a tener pérdidas en productividad, ingresos e inversiones, y obviamente también desde el punto de vista psicológico, donde podemos atentar contra el bienestar de las personas, no solamente las que producen, sino las que necesitan de esos alimentos para poder vivir. Por tanto, combatir plagas y enfermedades en el sector agrícola se ha convertido en una necesidad y tenemos que buscar las mejores opciones para poder lograrlo. Esta amenaza, como ustedes lo saben, no solo afecta nuestras propias fincas, sino también puede llegar a afectar a áreas adyacentes, incluso se puede convertir en problemas serios en localidades aún más distantes que las propias. Entonces, esa necesidad de controlar enfermedades y buscar soluciones es imperativo cada vez. Señor Douglas, qué pena interrumpirlo. ¿Puedes activar el video? ¿Se desactivó? Claro. A ver si me deja. Ok, ahora video. Creo que ahora sí. Sí, perfecto. Qué pena, gracias. No, disculpen. Volviendo al concepto de enfermedades, bueno, las enfermedades es algo que conocemos. El caso histórico más importante fue la hambruna en Irlanda entre 1845 y 1849, donde una enfermedad familiar para ustedes, los productores colombianos, como la gota, causó la muerte de más de 1 millón de personas por la falta de alimento, y también causó la migración de otro millón debido al mismo problema, haciendo que la población de Irlanda bajara hasta un 20%. Aunque estos datos que tenemos aquí al lado son un poquito viejos, pero por lo menos nos reflejan cómo las enfermedades causan y pérdidas importantes de los cultivos, que pueden rondar entre el 15 y el 20%, y si no contáramos con protectores de cultivo, entonces esta productividad o producción real a la que llegamos podría disminuirse entre un 40 o un 50% de forma general. Es importante, ¿no?, a la hora de poder definir las estrategias de manejo, comprender a qué se debe la enfermedad, ¿verdad? El concepto de enfermedad es un concepto fitopatológico básico. Sin embargo, es muy importante para poder comprender qué es lo que nos toca hacer a nosotros como agricultores y como técnicos, ¿verdad? Obviamente, para que haya enfermedades necesitamos de tres aspectos o tres pilares dentro de esto. Un patógeno, ¿verdad?, que es el agente causante de enfermedad; un hospedero, que es el cultivo con el que estamos trabajando; y un ambiente favorable. Eso es lo que se conoce en fitopatología básica como el triángulo de enfermedad.
Sin embargo, ese triángulo se ha ampliado a una pirámide en donde necesitamos que los 3 elementos estén presentes a través del tiempo. O sea, un evento puntual donde tengo ambiente favorable, patógeno hospedero, no va a ser suficiente para causar enfermedad a menos que esto se presente por un tiempo prolongado. Entonces, como pueden ver, nosotros a la hora de establecer medidas de control, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en uno de esos 4 aspectos que están ahí presentes, ¿verdad? Patógeno, hospedero, ambiente a través del tiempo. Entonces, cuando hacemos el manejo integrado de enfermedades, vamos a comenzar primero con medidas regulatorias, vamos a tratar de trabajar el patógeno. Entonces, trabajamos con medidas cuarentenarias, inspección, ¿verdad? De las áreas para evitar de que el patógeno llegue. Una vez que el patógeno llega y está presente en las áreas, entonces tenemos que empezar a desarrollar otras medidas, como es el control cultural, ¿verdad? Tratar de alguna forma de minimizar las condiciones favorables para el desarrollo de enfermedad a través de prácticas sanitarias, rotación de cultivos, mejoramiento de las condiciones de cultivo y tratar de disminuir un efecto que se conoce como predisposición para que la planta no se enferme. Adicionalmente, involucramos el control biológico, ¿verdad? Donde tenemos el uso de variedades resistentes, el uso de microorganismos también, y finalmente terminamos con el control químico. Entonces, la integración de digamos, de estos 4 pilares del manejo de enfermedades se convierte en este manejo integrado. El control químico se convierte en una herramienta muy importante y ahí es a donde vamos a enfocarnos durante el resto de la presentación. Obviamente el control químico va a involucrar desde el tratamiento de semilla, aplicación al suelo, aplicaciones foliares y obviamente el uso en post cosecha porque también vamos a tener enfermedades que son transmitidas hasta el momento del consumo por las personas. Cuando hablamos de control químico, normalmente vamos a hacer uso de fungicidas, los cuales los clasificamos en 2 tipos. Fungicidas sitio específicos, que son conocidos popularmente como sistémicos, y fungicidas multisitio, que conocemos popularmente como protectantes o productos de contacto. Adicionalmente, hay otros elementos que forman importancia o que tienen importancia dentro del manejo químico de las enfermedades, donde hacemos uso de aceites, coadyuvantes, aditivos, pegantes, diferentes productos que también nos van a complementar y van a mejorar el desempeño de los productos que hemos seleccionado para el control de la enfermedad. Si hacemos un comparativo entre ambos productos, ¿verdad? Entre el grupo de sistémicos y grupo de protectantes, tenemos que los sistémicos son sitio específico, lo que significa que normalmente van a actuar en un solo punto dentro de la fisiología del patógeno, mientras que los protectantes pueden actuar en diferentes puntos del metabolismo del patógeno. Entonces, eso lo que nos da es un aspecto asociado a riesgo de resistencia, considerando resistencia como la falta de actividad de estos productos porque el patógeno ha mutado para evitar, digamos, el daño que este producto le hace. Los sistémicos o sitios específicos van a tener un alto riesgo de resistencia, mientras que los protectantes van a tener un bajo riesgo de resistencia. Entonces, el complemento de ambos grupos es importante a la hora de tomar decisiones. Los sistémicos normalmente son curativos erradicantes, los protectantes vamos a trabajar de forma preventiva. Desafortunadamente, cuando estamos en los esquemas de producción, en muchos casos, esperamos hasta que la enfermedad esté presente para tomar decisiones que al final podrían involucrar pérdidas importantes. Siempre debemos trabajar de forma preventiva para tratar de evitar que los problemas asociados a enfermedades sean lo menores posibles. Entonces, el complemento de estos 2 grupos de ayudantes de los sistemas productivos es vital. En el caso particular de los sistémicos tenemos pocas moléculas disponibles usualmente, pero hay moléculas de un mismo modo de acción, aunque no son utilizadas, no se consideran como un mecanismo antirresistencia. Sí es importante la rotación de moléculas del mismo modo de acción porque nos va a permitir aprovechar al máximo las herramientas con las que contamos. Adicionalmente, los fungicidas sistémicos van a requerir periodos libres de aplicación, ¿verdad? Para minimizar la presión de selección sobre el patógeno a estos productos específicos
y entonces se recomienda el uso de mezclas con protectantes o con otros productos de modo de acción diferente. Desafortunadamente, en muchos casos los sistémicos son de alto costo, pero al final lo que tenemos que ver es la relación beneficio-costo, días control, que nos van a otorgar estos productos. Los protectantes, por su parte, normalmente requieren una alta cantidad de aplicaciones porque su efecto es limitado y entonces se aplica en intervalos cortos. Hay un concepto de algunos usuarios que consideran que los protectantes solo pueden usarse en periodos de baja precipitación. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Hay que desarrollar una estrategia de manejo en donde involucre ambos grupos para lograr un mejor manejo de la enfermedad. En algunos casos particulares, se considera que ayuda a reducir la cantidad del aceite. Este es, por ejemplo, el caso del cultivo de banano, en donde se utiliza aceite agrícola para su control, pero hay algunos otros cultivos como los cítricos, donde también se hace uso de aceite como vehículo para las aplicaciones. Y obviamente, como les decía al inicio, se convierten desde una parte muy importante en un manejo en la estrategia antirresistencia. Dentro de los protectantes vamos a trabajar con varios grupos. Tenemos los protectantes convencionales y adicionalmente vamos a contar con otros productos, algunos de origen mineral, botánicos, biológicos, y coloqué aquí inductores de resistencia porque ellos van a cumplir una función muy importante dentro de la estrategia de manejo. Hay una percepción del usuario, ¿verdad?, en donde la actividad biológica va a ir disminuyendo más o menos en esa línea. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Se ha demostrado que hay productos en cada una de esas grupos, si podemos llamarlo de esa forma, que tienen tanta actividad biológica como fungicidas convencionales. Entonces, lo que hay que saber es utilizarlo en una estrategia adecuada, con un uso adecuado, ¿verdad?, para lograr obtener el mayor beneficio de estos productos dentro de la estrategia de control. Aquí existen algunos ejemplos, ¿verdad?, de cada uno de estos grupos. De los convencionales, Mancozeb y clorothalonil posiblemente son los dos productos más conocidos. A nivel minerales tenemos cobres, azufres e incluye aquí fosfitos, que es parte de esta charla, y ahora un poquito más adelante voy a explicar por qué lo incluyo en dos lugares. A nivel de botánicos tenemos extractos vegetales, por ejemplo el de Melaleuca ternifolia, de canela y clavo, extractos de rutáceas y muchos otros que están en proceso. A nivel de biológicos, tenemos desde productos que son de fabricación doméstica a productos que ya son formulados como a partir de Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, también diferentes cepas de tricoderma, que es un hongo que se ha utilizado con mucho éxito en el control biológico, y algunos inductores bastante conocidos en el mercado, como el acilbenzolares metil, algunos a base de oligosacáridos y nuevamente los fosfitos como inductores de los mecanismos de la planta, de defensa de la planta. Lamentablemente, ¿verdad? Están ocurriendo algunas situaciones a nivel mundial, donde, por ejemplo, aquí hay un artículo que fue publicado en marzo del 2019, en donde la Unión Europea prohibió el uso de clorothalonil por riesgos a la vida silvestre y que potencialmente podría dañar a seres humanos. Posteriormente, más recientemente en este año, la Organización Mundial del Comercio para la parte de Europa anunció que el Mancozeb, que es otro de los convencionales, no va a ser renovado su aprobación para uso en la Unión Europea. Entonces, en el caso particular de Mancozeb, en este momento para Europa, tenemos que su expiración va a ser el 31 de enero del 2021. A partir de esa fecha, no se podría utilizar Mancozeb en Europa. A pesar de que aquí estamos hablando de una situación europea, estamos en un mundo totalmente globalizado y las decisiones que ocurren en Europa o pueden ocurrir en Estados Unidos nos pueden llegar a afectar en nuestros países en Latinoamérica, no solamente para el uso de productos, sino también para la exportación de productos a estas regiones. Entonces son elementos que tenemos que tomar en consideración a la hora de decidir cómo vamos a diseñar nuestra estrategia de manejo de enfermedades en el cultivo. Existe también un nuevo auge y es lo que se conoce como estándares secundarios, y es donde organizaciones no gubernamentales, ¿verdad?, conocidas como ONGs y cadenas de supermercado
debido al interés de sus clientes, están estableciendo restricciones de uso de ciertos productos. Este es un anuncio de una compañía alemana, una cadena de supermercados alemana, Aldi, que está anunciando que a partir de enero de este año iba a eliminar 8 plaguicidas de los productos que ellos iban a vender en los Estados Unidos. Entonces podemos ver cómo toda esta tendencia mundial de producción agrícola más sostenible, con productos con un perfil toxicológico diferenciado, está tomando mayor auge, y nosotros como usuarios y como productores tenemos que empezar a poner ojos sobre esto. Entonces, definitivamente, estos otros elementos que tenemos aquí, minerales, botánicos, biológicos e inductores de resistencia, se convierten en una prioridad de investigación en nuestros programas para poder ver cómo podemos complementar o incluir estos productos dentro de los programas de manejo, esperando el momento en que muchas cosas van a suceder con respecto a la prohibición de estos productos en un futuro posiblemente no muy lejano. En este momento aún no sabemos cuándo va a ocurrir la prohibición total, pero tenemos que ser previsores y empezar a trabajar en busca de alternativas económicamente viables y suficientemente activas para lograr obtener buenos resultados. Aquí les muestro un ejemplo de algunos productos de origen mineral, donde podemos compararlo contra el mancozeb, que es un producto convencional. Aquí tenemos un producto a base de fosfito de cobre en combinación con sulfato de fosfito de potasio con sulfato de cobre. Tenemos un sulfato de cobre y tenemos un azufre, y podemos ver cómo bajo las mismas condiciones podemos lograr un control tan bueno como el que logramos con un producto convencional como es el mancozeb. Entonces sí existen alternativas en las cuales podemos obtener tan buen control como se logra con productos convencionales, y es importante validar todas estas tecnologías para incorporarlas dentro de nuestros programas de manejo. Entrando propiamente en lo que es fosfitos, es importante saber que los fosfitos o el ácido fosforoso, en realidad, que es el precursor del fosfito. El fosfito es una sal de ácido fosforoso. Tiene una condición química que se llama tautomerismo natural. Lo que significa es que el ácido fosforoso se va a convertir o va a estar presente en dos formas, como ácido fosforoso o ácido ortofosforoso y ácido fosfónico. El ácido ortofosforoso, cuando se produce una sal, se va a llamar fosfito, y cuando el ácido fosfónico produce una sal, se va a convertir en fosfonato. Sin embargo, como el nombre fosfito es tan ampliamente distribuido, en este momento se aceptan ambos, aunque lo correcto, desde el punto de vista de norma, es llamarlos fosfonatos y no fosfitos. Sin embargo, como les digo, como el nombre está tan ampliamente distribuido, entonces aún hoy día se hace uso de la palabra fosfito para representar a este grupo de sustancias. Sin embargo, fosfito y fosfonato son exactamente lo mismo. Ahora, es importante saber que el fósforo dentro del ion fosfito, ¿verdad?, que va a ser un promotor de defensas y va a tener una acción fungicida, y no va a tener un valor como nutriente. En mucha literatura comercial y en mucha literatura científica un poco ya más antigua, se hablaba de que el fosfito podía ser un elemento importante dentro de la nutrición de los cultivos. Sin embargo, hay muchos trabajos en donde se ha demostrado de que el uso de fosfito como nutriente no va a tener un valor importante dentro del cultivo. Él no va a lograr suplir la necesidad de fósforo que la planta necesita. Sin embargo, la presencia de fosfito en presencia de fosfato puede mejorar la absorción del fósforo, y entonces tener plantas mejores nutridas, porque el fosfito le va a permitir una mejor absorción del fósforo en forma de fosfato, ¿verdad? Así como los cationes acompañantes. Entonces el fosfito va a salir a partir de ácido fosforoso, el fosfato va a salir a partir de ácido fosfórico. Y por tanto, fosfito y fosfonato son equivalentes, y aquí tenemos la diferencia de ambas. Y a eso es a lo que nos vamos a dedicar por el resto de la charla, hablar un poquito de cómo, usando los fosfitos, nosotros podemos lograr un buen control, un buen manejo de las enfermedades en diferentes cultivos.
Uno de los productos que utilizó esta tecnología durante muchos años fue el fosetilal, ¿no? El fosetilal se convierte el fosetilal es trioetilfosfonato de aluminio, conocido popularmente como fosetilal. Él se va a transformar en el oetilfosfonato más el aluminio, y en la planta se va a transformar a un fosfonato o una sal, ¿verdad? Fosfonato que puede ser de sodio, de potasio, de magnesio, de calcio, dependiendo de lo que esté disponible. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque a nivel regulatorio, como vamos a ver un poquito más adelante en la charla, normalmente vamos a tener un reporte de fosetil al suma dentro de los residuos, ¿verdad?, que vienen de los mercados, y entonces es creencia general de la gente de que, ay, el fosfonato se me está convirtiendo a fosetilal. No, es un asunto de laboratorio. El laboratorio siempre le va a reportar a ustedes fosetil suma. ¿Por qué? Porque una vez que el fosetilal es transformado en una sal, ¿verdad?, en una sal de ácido fosfónico, nosotros no podemos identificar cuál su origen fue. Entonces, el acuerdo a nivel internacional es que en Europa vamos a utilizar la suma de fosetiles, en donde viene la fracción fosetil y la fracción ácido fosfónico y sus sales, como el elemento representativo de los residuos en los productos agrícolas. Sin embargo, los fosfonatos no son convertidos a fosetilal, no se puede convertir dentro de la planta a fosetilal. Entonces, eso es un elemento que no es real y que hay muchos rumores acerca de esta situación dentro de la planta, pero no es real. La conversión se hace a nivel de laboratorio, es un asunto meramente matemático, simplemente para reflejar cómo la concentración de ácido fosfónico y sus sales representa contra un valor regulatorio que se conoce como fosetilal. Una de las características de los fosfitos es que tienen una alta movilidad, son altamente sistémicos dentro de la planta. Él va a tener dos acciones, va a tener una acción fungicida y una acción que normalmente se conoce como fungistática, porque lo que va a hacer es regular el desarrollo del patógeno. Entonces él va a estimular mecanismos de defensa, va a hacer que haya una disminución en el desarrollo de las enfermedades y por tanto va a disminuir la cantidad de inóculo presente, va a proteger e incluso puede potencializar otros productos, complementos dentro de la mezcla de protectantes de cultivo que estemos utilizando, incluso otros elementos que hemos utilizado como fertilizantes foliares o bioestimulantes. Entonces, el fosfito va a permitir que haya una mayor actividad y la planta se va a ver beneficiada por la presencia del producto dentro de ella. Tiene una particularidad y es un producto que se mueve en las dos vías. Se aplica en la parte aérea y va a ir a la parte radical, o se aplica al suelo y puede ser absorbido y va a ir a la parte aérea. Entonces es un producto que se mueve vía floema y vía xilema, lo cual le da una versatilidad muy importante. Su modo de acción, como les decía, es multisitio. Él pertenece a un grupo que se conoce como grupo P, de acuerdo a FRAC, que son inductores de defensa de las plantas que tienen bajo riesgo de resistencia. Hay muchos artículos científicos donde demuestran que hay un efecto directo sobre los patógenos. Ahí tienen las referencias, al igual que ellos van a estimular los mecanismos de defensa de la planta. Generalmente la gente va a decir, es que los fosfitos van a aumentar la síntesis de fitoalexinas. Bueno, sí, eso es cierto. Sin embargo, no es el único patrón o el único mecanismo que el fosfito va a activar dentro de la planta. Normalmente, bueno, los fosfitos o fosfonatos van a estar asociadas a la ruta metabólica del ácido salicílico y son múltiples las reacciones que son activadas. Va a influenciar el metabolismo primario y algunos procesos también asociados a paredes celulares. Entonces vamos a tener, además de síntesis de fitoalexinas, proteínas asociadas a patogénesis o proteínas que se conocen como PR, especies reactivas de oxígeno, rutas dependientes de calcio, entre muchos otros factores. La variación va a depender del cultivo y del patógeno y la reacción que la planta va a tener en un momento determinado. Entonces, es muchos los procesos que son activados dentro de la planta a raíz de la incorporación del fosfito dentro de un programa de manejo. Nosotros como Ceradis hemos andado buscando alternativas, opciones más seguras y saludables para el usuario y el consumidor, y entonces hemos
Adicionalmente, utilizado una plataforma a base de fosfitos, hemos incorporado algunos productos, por ejemplo, de origen mineral, como el caso del sulfato de cobre. En esta lámina ilustramos cómo la actividad de los dos compuestos en una mezcla preparada, formulada y que tiene patente, logramos obtener una mayor actividad. Esto es un caso particular de banano en donde estamos ilustrando el concepto y podemos ver cuál es el efecto tanto de fosfito de potasio como de sulfato de cobre. Y cuando yo hago la mezcla formulada, de la cual voy a hablar de ahora en adelante, este fosfito de potasio más sulfato de cobre, yo logro obtener una mayor actividad que cada uno de los componentes de forma individual. Entonces, encuentro una acción sinérgica en la presencia en una sola formulación y entonces le doy una mayor actividad y aumento también el alcance o el rango de acción que tiene este producto sobre un grupo muy variado de patógenos. Aquí les voy a mostrar algunos usos prácticos de fosfitos en agricultura en la región. Principalmente escogimos 4 cultivos que son importantes para la agricultura colombiana y sobre eso nos vamos a enfocar. Sin embargo, tenemos mucho más cultivos de los cuales podríamos hablar y estamos a la orden, a su disposición para ampliar al respecto si es del interés después de esta sesión, y con mucho gusto tenemos nuestro estatal y ahí nos pueden visitar. Aquí tenemos un ejemplo muy importante, papa. El cultivo de papa en Colombia es muy importante. Aquí tenemos el uso de nuestro fosfito de potasio con sulfato de cobre comparado con un testigo de uso comercial y podemos ver cómo a lo largo de la estación podemos ir mejorando, ¿verdad? Esta es severidad de gota en el cultivo de papa y logramos obtener muy buen resultado desde el punto de vista de control y también desde el punto de vista de productividad. Aquí vemos un ejemplo cómo lucen las plantas totalmente sanas con el uso del producto, mientras que en el testigo comercial tenemos algunos escapes, los cuales se pueden evidenciar en esta lámina. Otro cultivo muy importante para Colombia es el aguacate. El aguacate cada día toma más importancia como cultivo de exportación en Colombia. Aquí vamos a ver 2 enfermedades. Aquí tenemos un ejemplo con Phytophthora, ¿verdad? La marchita es por Phytophthora en aguacate Hass. Entonces podemos ver cómo después de la aplicación los niveles de incidencia se mantienen bajos, mientras que si no realizo aplicación, esto es en un ensayo en el Tolima, vemos cómo los niveles de infección van aumentando. Entonces, eso es una demostración de cómo el fosfito, ¿verdad? En combinación con este sulfato de cobre, nosotros logramos obtener un buen control de una enfermedad como la Phytophthora. Este es otro ejemplo en aguacate, pero ahora nos cambiamos de variedad. Aquí lo hacemos para papelillo, el cual es susceptible a Cercospora purpúrea, ¿verdad? Podemos ver cómo la incorporación del producto, este caso es el fosfito de potasio con sulfato de cobre alternado con sulfato de cobre, que es otro producto que también tenemos en nuestro portafolio. Podemos ver cómo la severidad va disminuyendo a lo largo del tiempo una vez que incorporamos dentro del programa de manejo. Y como una foto habla más que 1000 palabras, aquí tenemos una ilustración de cómo iba luciendo la fruta conforme íbamos desarrollando el ensayo. Cuando comenzamos, pueden ver en día 0 la cantidad de infección que había, ¿verdad? Presente en la fruta, y conforme vamos avanzando, la nueva fruta va mostrando cada vez menor incidencia y severidad a lo largo del tiempo. Como podemos ver que ya a partir del día 5 de haber iniciado las aplicaciones en el área de esta finca, ya la presencia de la enfermedad es prácticamente nula. Y al concluir el ensayo, en el día 126, podemos ver cómo toda la nueva fruta ya no muestra infección. Obviamente no significa que lo que estaba enfermo se cura, ¿verdad? Lo que está enfermo no se puede curar, eso va a permanecer. Pero lo que estamos haciendo con la incorporación de nuestro programa es reduciendo el inóculo al mínimo para que, aunque hayan condiciones favorables para el desarrollo de enfermedad, esta no se presenta. Entonces, ahí volvemos al manejo del triángulo y de la pirámide de enfermedad, que fue el concepto inicial sobre el cual hablamos. Otro cultivo importante para Colombia es el arroz. Para el cultivo de arroz nosotros hemos desarrollado una fórmula
Aló, señor. Buen día, señor Douglas. Señor Douglas, ¿me escucha? Aló, señor Douglas. Buen día, señor Douglas, ¿me escucha? Aló, señor Douglas. ¿Sí me escucha? Ya listo. Qué pena. La presentación se quedó como en la parte de las gráficas cuando estaba haciendo las comparaciones antes de que mostrara las imágenes. Ah, sí. Sí, señor. Ok. Para que puedas volver a mostrar las imágenes Ok. En al público, aguacate, correcto. exacto, ya que muchas personas tienen inquietud de este avance. Ok. Perfecto. Ahora necesito que me vuelvas a compartir porque está bloqueado en este momento. ¿O no? Ahora sí. Vamos a volver. Entonces, ahí fue donde quedamos. Ok. Entonces, como les decía, una foto habla más que 1000 palabras y entonces aquí podemos ver cómo la severidad en este caso de PECA va disminuyendo conforme establecemos nuestra estrategia de manejo. Como les decía, obviamente no es que estas lesiones desaparecen, no, son los nuevos frutos, cada vez van a ir mostrando menor nivel de infección, ¿verdad? Como pueden ver aquí, y ya para el día 126, a la conclusión del experimento, toda la fruta nueva está totalmente limpia, totalmente sana. Les decía de que otro cultivo importante para Colombia es el arroz. En este caso particular es un ensayo que hicimos para el control de añulo de la vaina causado por Rhizoptodia solana y podemos ver cómo esta formulación en donde no solamente hemos incorporado el fosfito de potasio, el sulfato de cobre, incluimos sulfato de zinc, porque el zinc en los cereales, especialmente en arroz, es un elemento muy importante. Cómo logramos mantener un muy buen nivel de control, ¿verdad? Baja severidad, mientras que el testigo absoluto va subiendo su severidad significativamente a lo largo del tiempo. En este caso, este es otro ejemplo también en arroz para enfermedades asociadas ya al grano. Podemos ver un comparativo contra un testigo comercial. Nuestro producto es sulfato de potasio, sulfato de cobre, sulfato de zinc, comparado contra una mezcla comercial que tiene sulfato de cobre con mancozeb, y podemos ver cómo su nivel de control es equivalente, mientras que el testigo absoluto va en aumento. En este caso, lo que estamos es haciendo evaluación de Sarocladium burkholderii y Pseudomonas, ¿verdad? Que forman parte de un complejo que se conoce como manchado de grano. Aquí hay una foto también para ilustrar. Podemos ver cómo el producto mantiene un muy buen control con respecto al testigo comercial, ¿verdad? Y también noten un cambio en la coloración de la planta. Los fosfitos adicionalmente activan mecanismos de defensa, activan mecanismos de crecimiento, hacen que haya un mayor aprovechamiento de los nutrientes disponibles para la planta y ejercen un efecto que nosotros llamamos fitotónico, en donde obtenemos un muy buen resultado en la planta, logramos plantas más vigorosas, plantas con un color, un verde más intenso, que demuestran la sanidad que tienen. Banano no deja de ser un cultivo importante. Hay más de 40.000 hectáreas de banano en Colombia y tenemos muchas hectáreas de banano en Latinoamérica. Aquí tenemos una alternativa, ¿verdad? Que es un producto a base igual, fosfito de potasio con sulfato de cobre, es nuestra eh, producción, en donde podemos ver que muestra un control equivalente al mancozeb, que es uno de los productos de mayor utilización en el cultivo de banano. Entonces, con estos 4 ejemplos, lo único que queremos es ilustrar cómo la incorporación de fosfitos, ¿verdad? Logra mantener, mejorar y complementar
las medidas de control de las enfermedades en diferentes cultivos. Como les dije, hicimos una selección de solamente 4 cultivos por la disponibilidad de tiempo, pero tenemos mucho más ejemplos en muchos otros cultivos típicos de Colombia y de nuestras regiones. Entonces, con mucho gusto, posteriormente podríamos hablar, nos pueden contactar para ampliar al respecto. Hay un aspecto regulatorio, especialmente para los cultivos de exportación, donde existen también muchos rumores con fosfitos. Hay mucha desinformación con cuál es la situación actual. Entonces, aquí les quiero ilustrar algunos de esos elementos para complementar el conocimiento que tengan ustedes de la situación a nivel mundial. En el caso particular de los Estados Unidos, los fosfitos están exentos de tolerancia. Como pueden ver, esto es una publicación del Federal Register, en donde, de la EPA, ¿verdad? De la Oficina de Protección del Ambiente de los Estados Unidos, donde establece de que se hace una exención para el requisito de tolerancia para ácido fosforoso y sus sales de amonio, potasio, en todos los cultivos cuando se utiliza como fungicida agrícola. Entonces, Estados Unidos no necesita tolerancias o no tiene que cumplir un requisito de tolerancia debido a que el producto se considera que no es tóxico. En el caso particular de Europa, la historia es un poquito distinta. Alguna gente dice, es que los fosfitos están prohibidos en Europa. No es cierto. Aquí pueden ver una impresión de la base de datos de plaguicidas de Europa, en donde establece que los fosfitos, bueno, en este caso dice fosfonatos de potasio, conocidos anteriormente como fosfitos de potasio, están aprobados y están vigentes hasta el 2023 para el uso en Europa. En el caso particular de los residuos, no existe un residuo específico para fosfitos, para fosfonatos. El residuo, como les expliqué hace un rato, se complementa con el registro que existe de fosetilal. Si ustedes entran ahí, van a ver, aquí se lo puse en inglés tal y como lo refleja, en donde establece de que los fosfonatos de potasio van a estar establecidos en el anexo 3 de la regulación número 396 desde el 2005, en donde se va a reforzar y se va a utilizar la suma de fosetil para involucrar fosetil y los ácidos fosfónicos y sus sales como un valor. Entonces, este MR va a reflejar la suma de todos esos productos que podemos utilizar en el cultivo. Entonces, no están prohibidos, como pueden ver aquí, y no es que no existen MRL, sino que se complementan y están cubiertos bajo el MRL de fosetil al, como uno solo. Y como les repetía, los ácidos fosfónicos o los fosfonatos no se transforman en fosetilal, es un asunto meramente matemático que se hace en laboratorio. Otro aspecto importante que se habla es sobre la toxicidad, también se habla mucho de la toxicidad del fosfito, sin embargo es un producto muy seguro, no existe evidencia de efectos negativos en la salud humana ni en la salud animal. Aquí hay algunas referencias que pueden consultar, con mucho gusto se las podemos facilitar también, en donde definen que los fosfitos tienen un efecto mínimo y que no son tóxicos para seres humanos, no son tóxicos para animales superiores. Es un producto que es degradado por el microorganismo, por el contrario, y los fosfitos favorecen el contenido de antocianinas y de ácido ascórbico, lo cual va a mejorar incluso la salud humana. Hay una nueva tendencia a nivel mundial que son los disruptores endocrinos, y todo lo que sea disruptor endocrino está siendo limitado, especialmente en Europa. Sin embargo, los fosfitos no pertenecen a los disruptores endocrinos, no tiene esa connotación, y tampoco hay evidencia, por ejemplo, que se acumulen en el ambiente. ¿Por qué? Porque estos productos son degradados por microorganismos y pueden ser aprovechados por las plantas como elementos nutritivos. Su toxicidad es sumamente baja, incluso lo llega a comparar a la sal común, ¿verdad? Y que su toxicidad va a estar en función del ion acompañante. Entonces, fosfonato de sodio o un fosfonato de potasio tienen muy baja toxicidad. Y lo que es también importante, aunque no tiene que ver con la toxicidad, es que el fosfonato no puede ser oxidado a fosfato. Entonces, realmente, nosotros si necesitamos fósforo en la planta, tenemos que hacer aplicaciones de fosfato para suplir esa necesidad nutricional del cultivo. Esta es una consideración de la Unión Europea, en donde dice que el fosfonato de potasio y el ácido fosfónico se consideran prácticamente no tóxicos, por lo cual no hay una dosis aguda de referencia, porque se considera que no es relevante, y establece una ingesta diaria admisible de 2.25 miligramos por kilogramo de peso corporal por día. Sin embargo, pueden ver que bajo todas las referencias que ustedes busquen no hay una toxicidad
asociada al uso de fosfitos en los cultivos. Finalmente, estos son algunos resultados importantes en dos cultivos. Les voy a enfocar en este momento. Uno que es aguacate, como les decía, que es sumamente importante para la agricultura colombiana. Cada día toma más importancia para el mercado de exportación. En el caso particular del aguacate, tenemos un MRL fijado para Europa de 50 partes por millón y del cobre en 20 partes por millón. Podemos ver cómo, una vez realizada la aplicación, sí se detectan residuos de ácido fosforoso. El ácido fosforoso o el fosfonato es bastante persistente en la planta y se van a detectar. Sin embargo, los valores de ácido fosforoso no van a sobrepasar los niveles máximos permitidos por la Unión Europea. Entonces no vamos a tener problemas. Y como les decía, Estados Unidos está exento, entonces no tienen requisito. Aquí incluimos la determinación en el laboratorio de fosetilal para demostrar de que no hay presencia de fosetilal en nuestros productos y que no hay transformación a fosetilal cuando es aplicado el fosfonato de potasio. La suma, como les digo, es una transformación matemática y ahí está al final los elementos a partir de cobre. Este es el estudio que hicimos en banano, en 2 países, tanto en Costa Rica como en Ecuador, y obtenemos el mismo resultado posterior a las aplicaciones. No se detectan niveles superiores a los límites máximos permitidos, en este caso particular para banano. Podemos ver que el límite aquí cambia. En banano el límite máximo es de 2 partes por millón, mientras estamos viendo que en aguacate es de 50 partes por millón. Y va a depender de los cultivos con los que estemos trabajando. Igual sucede con el cobre está por debajo del límite de detección en este ensayo, que fue de 1 parte por millón. Cuando nosotros solicitamos un estudio o cuando vienen resultados de un estudio que es de residuos, vamos a poder ver, digamos, en el caso particular, nosotros pedimos que nos separaran las fracciones. Entonces pueden ver que yo tengo aquí ácido fosfónico y sus sales con un resultado, fosetil. El laboratorio siempre le va a decir que es inferior al límite de detección. Él no le va a decir que es 0, sino le dice es inferior a mi límite de detección. No, ellos no pueden decir que es 0, pero sí es menor al límite de detección. Y aquí la transformación de este ácido fosfónico a fosetil suma. Si ustedes no piden esa separación, el laboratorio les va a mandar solo este resultado y ahí es donde empieza esa confusión de que el fosfonato se está transformando en fosetilal y no es así, simplemente como les decía, es una transformación matemática. Bueno, creo que eso es todo lo que tenía para presentarles. Básicamente traté de cubrir los elementos importantes en el manejo de integrado de cultivos, cómo nosotros podemos incorporar fosfitos dentro del manejo, ¿verdad? Cómo se complementa la importancia que tiene la parte de toxicidad, que es un elemento fundamental dentro del uso de productos, porque tiene un perfil toxicológico muy diferente, digamos, a un producto convencional, y adicionalmente la situación regulatoria, porque para ustedes los cultivos de exportación es sumamente importante este conocimiento. Entonces, quedo a su disposición si hay alguna pregunta y si no, agradecerles por su atención. Bueno, señor Douglas, muchísimas gracias por su intervención, muchísimas gracias por traernos temática para todas las personas que nos están acompañando en este momento. Claro que sí, en el transcurso de su charla se dejaron unas preguntas, a continuación se las voy a leer. Las preguntas que no alcancemos por cuestiones de tiempo, si al señor Douglas al final puede dejar algún correo de contacto o algún número netamente de Serai, pues para que puedan hacer una mayor precisión o o pues puedan responder de una forma más personalizada las inquietudes del público que nos acompaña. Bueno, señor Douglas, gracias señor César Durán por estar en la mañana de hoy con nosotros, gracias por acompañarnos a la parte de Expo Agrofuturo Digital. Señor Douglas, el señor César nos pregunta, buen día, gracias por la información del porcentaje de aplicación de los fungicidas a la planta, un gran porcentaje cae al suelo. Esto genera una toxicidad en el suelo de los microorganismos y solubiliza los minerales menores. ¿Cómo estos fosfitos pasa lo mismo? Hay dos elementos. El fosfito en el suelo va a ser transformado en fosfato a partir de los microorganismos. La planta lo puede absorber, ¿verdad? Y también puede ser transformado a fosfato y la planta lo va a absorber como, ¿cómo se llama? Lo va a absorber como nutriente.
Entonces puede incorporarse de las dos formas. Yo puedo aplicar el fosfito, la planta lo va a absorber inmediatamente y en el largo plazo el fosfito va a ser transformado a fosfato y la planta lo puede aprovechar. Los otros nutrientes que están presentes también van a ser aprovechados porque tenemos calcio, tenemos obviamente inicialmente potasio, ¿verdad? Que es el principal, el catión acompañante del fosfito, el cobre, el azufre y también vamos a tener dentro de la formulación calcio que la planta va a aprovechar como nutriente. El impacto en el ambiente es mínimo porque la cantidad que contiene es muy baja y adicionalmente va a ser aprovechado por la planta y otros microorganismos como elementos nutricionales. Ok, muchísimas gracias, señor Douglas. Nos pregunta Andrés, muchas gracias Andrés por estar con nosotros. ¿En qué página se pueden ver y en qué cultivos son permitidos los residuos de fosfito, de potasio en Europa? Yo con mucho gusto le puedo hacer llegar la ley, ahí está, en la presentación está escrita el número de regulación, si ustedes entran ahí, está todos los cultivos en los que está aceptados los residuos, va a variar, la mayoría o hay una gran parte que tiene el límite de detección que es 2 partes por millón y hay muchos otros que tienen diferentes niveles dependiendo del cultivo con el que estamos hablando. Como les decía, aguacate está en 50 partes por millón, creo que piña anda por ahí como 50 partes por millón, pero hay cultivos con niveles hasta de 100 partes por millón como MRL. Entonces va a depender, pero está en la regulación que les escribí ahí en la página. Si quiere la cita completa, me escribe al WhatsApp o al email y yo con mucho gusto le mando el documento. Ajá. Listo, perfecto. Continuamos. Hernando Caicedo Velandia, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Hernando pregunta, ¿cuáles son las condiciones óptimas para la aplicación de los fosfitos entre concentración, volumen de agua, pH, etcétera? Ajá, es muy buena pregunta. Obviamente va a variar con el cultivo. Tenemos dosis, digamos, como de 1 kilogramo en banano, que es lo que estamos utilizando. En piña usamos 3 kilos, en aguacate usamos 2 kilos. Nosotros tenemos una lista extensiva de cultivos y dosis que con mucho gusto también les podemos facilitar. En el caso particular de nuestro producto, el producto de Ceradis, por su formulación, él mantiene un pH en el agua ideal para la recepción de otros compañeros, entonces él va a trabajar con un pH de más o menos entre 5 y medio, y ahí va a poder recibir todo lo demás. Si usted tiene problemas con aguas duras, por ejemplo, entonces sí recomendamos hacer uso de un adyuvante que le permita regular la calidad del agua para mejorar el desempeño del producto. Normalmente, si es pH, el producto se va a encargar de regular el pH y no necesita de ningún aditivo adicional, pero como muchas veces no conocemos, digamos, la calidad del agua que estamos utilizando, se recomienda entonces primero corregir el agua, ¿verdad? Mejorar el agua para que sea lo que se conoce como un agua blanda y que pueda lograr optimizar el efecto del producto, no solamente el nuestro, sino de todos los productos que va a hacer uso en la mezcla. Los fosfitos, al igual que los protectores de cultivo, debemos trabajar en las horas más frescas del día, ¿verdad? Para evitar problemas de volatilización a la hora de la aplicación y de efectos negativos en la planta, al igual que se hace con otros protectores de cultivo. Entonces, básicamente, en ese aspecto se comporta igual. Perfecto. Y para finalizar, o esta última pregunta, las preguntas que digamos que quedaron pendientes, ya el señor Douglas compartió su información a través del chat y las podemos responder, las puede responder de forma personalizada posteriormente. Y para finalizar, Ana María Otto pregunta, ¿el fosfito de potasio y el sulfato de cobre es un solo producto o son dos productos en mezcla? Es un producto en mezcla, es una formulación patentada de Ceradis, en donde hacemos uso de una matriz orgánica que está patentada para permitir que ellos vayan juntos, ¿verdad? Y obtener el efecto sinérgico que mostré en la lámina. Si usted agarra un fosfito convencional y lo trata de adicionar a un cobre, normalmente no va a poder, porque van a tener una incompatibilidad química y va a tener problemas de compatibilidad. Incluso muchos de los fosfitos que encuentran en el mercado van a tener pH sumamente ácidos,
lo cual en nuestra formulación todo eso fue ajustado para lograr optimizar este producto. Con mucho gusto, si me escribe, le podemos dar más información con respecto a esta formulación específica que está disponible en Colombia, obviamente. Perfecto, señor Douglas. Nuevamente, muchísimas gracias a todo el público que nos acompaña en este momento, que nos acompañó en el transcurso de esta mañana. Gracias, señor Douglas, por hacer parte de Expo Agrofuturo Digital. Gracias por traernos esta temática. De igual manera, vuelvo y recuerdo, los datos de contacto del señor Douglas están a través del chat. Y de igual manera, les recuerdo la página web de la empresa, www.ceradic.com, y ahí van a poder consultar mayor información de todo esto que nos trajo el señor Douglas el día de hoy. Gracias, señor Douglas, por su presencia, gracias por su acompañamiento y conocimiento, y nos vemos en una próxima edición de Expo Agrofuturo Digital. No, con mucho gusto. Estamos a la orden siempre. Gracias.